A continuación vamos a crear entonces el almacenamiento del registro. Al guardarlo, se tiene que visualizar en la parte de atrás. Aquí les había dicho que esta ventana se tenía que quedar encima de la otra. Esto lo podemos hacer o lo podemos lograr colocándole aquí en la instrucción igual a true, que sea modal la ventana. Le damos acá, por ser un JDialog, implementa este método llamado setModal. Entonces, si nos damos cuenta acá, rayos. Otra cosa importante es que lo estamos visualizando antes, o sea, estamos invocando acá el método setVisible en la clase principal. Por lo tanto, se está visualizando. Bueno, lo podemos poner en modal en la clase padre o simplemente que en la clase hija. No importa dónde lo coloquemos, lo importante es que lo tenga para de manera que lograr hacer esto. Entonces aquí ya se convierte en una ventana modal y no puedo tener acceso a la de abajo hasta que cierre esta de acá. Entonces aquí voy a ingresar los valores y al momento de guardar se almacena el objeto dentro de mi lista. Veamos qué vamos a hacer. Para esto vamos a hacer lo siguiente. En este caso voy a implementar, para detectar el clic del botón, vamos a implementar de la clase AWT del paquete event el action listener, y vamos a implementar también de este mismo paquete el event, el action event. Teniendo ya estos dos, vamos a implementar ahora la interfaz action listener. Listo. Ahora vamos a implementar el método abstracto. Una vez teniendo el método abstracto acá, ahora vamos a detectar el clic del botón. Solo que antes vamos a colocar acá, a decirle this.getPTN guardar add action listener, le colocamos dist. Y ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Como vamos a crear un objeto de tipo alumno, entonces vamos a darle aquí en Java, vamos a importar de Edwin Tumax bin punto, en este caso sería alumno, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a instanciar un objeto tipo alumno nuevo, vamos a instanciarlo con alumno, y ahora vamos a decirle que nuevo, vamos a asignarle el carnet va a ser con txt carnet.getText, lo que escribe el usuario en el cuadro de texto. Ahora nos vamos con los apellidos, nuevo.set apellidos, txt apellidos. En este caso, como el control no está directamente en el formulario, sino que está heredado, vamos a hacer uso del método get.getText txt apellidos .getText, igual con los nombres, nuevo.set nombres, this.getTxt nombres, getText para obtener lo que tiene el cuadro de texto. Vamos a poner fecha de nacimiento, this.get fecha de nacimiento .getTxt fecha de nacimiento .getText. Teniendo esto, ahora vamos a colocarle la carrera, txt carrera, carrera.getText. Acá nos está tirando un error porque necesita en este caso tener un formato de fecha, digamos el objeto. Entonces acá podríamos tener
simplemente darle un formato de fecha para darle la forma en que se va a almacenar dentro de la base de datos. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a instanciar un objeto de tipo date. Ya vamos a darle un formato específico a la fecha esa. Java.utils.date. Estas normalmente se recomienda que las dejemos aquí antes de importar nuestras clases propias y solo dejar las que están acá. Entonces, por mientras vamos a dejar este, ¿sí? Ya después les voy a explicar cómo darle formato a esto. Ahora bien, este objeto lo debo de almacenar dentro de mi colección. Entonces, para esto ya sabemos que vamos a tener una clase que va a estar en el paquete de controller, se llama persona controller. Y acá lo que vamos a hacer es hacer referencia a la clase persona controller. Hacemos uso del método getInstancia y invocamos el método agregar, ¿sí? Y con el método agregar, pues automáticamente ya agrego ese elemento en la colección. Y aquí podríamos mostrar un mensaje que diga que se centre el mensaje y acá decirle registro guardado. Ok, bueno, y cerramos esta ventana. Exit. Disposes. Ok, bueno, entonces acá ya tenemos esta parte. Ahora veamos qué sucede. Le damos a alumnos. Vemos aquí un carnet. 12814. Max. Edwin. Informática. Aquí era un combo box. Ya me recordé. Entonces lo vamos a cambiar. Vamos a poner aquí informática. Fecha de nacimiento. Aquí no nos interesa mucho cómo se va a almacenar la data porque no la estamos considerando, aunque después sí lo vamos a hacer. Y vamos a dar guardar. Ok, datos guardados. Bueno, datos guardados, pero no se logra visualizar absolutamente nada en esta ventana, ¿sí? Entonces eso pasa porque lo que sucede es que la clase, digamos la tabla no contiene en ningún momento un método que escuche o que detecte, en este caso, el ingreso nuevo que tiene la lista. O sea, no lo tiene, no, por default no lo contiene. Actualmente ahora se trabajan con interfaces más, contienen una mejor presentación que JavaFX. Estas permiten utilizar en las tablas colecciones de tipo observable list, que estas sí detectan automáticamente cuando hay un cambio entre la lista y se lo reflejan al objeto que lo contiene. En este caso, en esta tecnología que estamos utilizando nosotros, que es Java Swing, no tiene el modelo de datos como enfocarle o decirle, mire, hey, se ha agregado un elemento nuevo a la tabla. Entonces, de esa forma es que no podemos visualizar la información dentro de lo que es la ventana. Entonces, para lograr hacer eso, nos vamos a tener que venir a modelo, y acá en modelo, este es el que se encarga de
debería de encargarse de detectar en este caso, la forma en que se agrega o se detecte al momento en que se detecte cuando se agrega un nuevo elemento a la colección. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Para que este señor detecte que se agrega un nuevo elemento a esta lista, entonces debemos de hacer que este señor se encargue de agregar este elemento a la lista. De manera que aquí nosotros teníamos que tener un método. Acá lo vamos a colocar hasta acá abajo. Vamos a colocar un método que se llame agregar. Este señor va a recibir un objeto de tipo persona y lo que va a hacer es que va a decir controlador persona controller punto get instancia punto add y agregamos ese nuevo, le vamos a poner nuevo elemento para que no se confunda con el nombre de la clase, porque algunos alumnos se confunden. Bueno, entonces acá démonos cuenta de lo siguiente. Aquí se manda a llamar al método agregar, este recibe el objeto y manda a invocar al método agregar del controlador. Cuando ya lo tiene, yo tengo que avisarle a mi modelo que ha sufrido un cambio. Para crear eso, la clase abstracta implementa un método llamado FireStable Data Change. Que lo que hace este método es decirle a mi modelo, mire, se ha creado un cambio, se ha detectado un cambio dentro del modelo y este automáticamente detecta ese cambio y actualiza nuevamente estas columnas, invoca nuevamente todas estas columnas para que se vuelva a construir la tabla, la visualización de la tabla. Ahora bien, debemos de invocar este método agregar por medio de nuestra clase modelo. Entonces aquí tenemos un inconveniente porque veamos, el modelo se crea acá, ¿sí? Esta propiedad es privada para la clase ventana persona. Al momento que se crea, pues obviamente es privada. Debemos entonces de venir y generar eh, en este caso, como ventana propiamente es el modelo, la propiedad modelo es propiamente de la clase persona. Y yo necesito invocar ese mismo modelo acá en ventana agregar alumno. Entonces, para entender un poco qué es lo que estoy explicando es, cuando le dé acá alumno, esta ventana debe conocer que existe un modelo que contiene esta otra ventana que está atrás, para que cuando presione el botón guardar, yo invoque a ese modelo el método agregar para que se agregue el nuevo elemento y no directamente del controlador, porque si no, el modelo no tiene cómo detectar ese cambio. Para lograr hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que el constructor de agregar va a recibir un nuevo parámetro. Este nuevo parámetro va a ser de tipo modelo persona. Y vamos a ponerle modelo. Entonces aquí vamos a importar esta clase. Ok. Ya recibe en este caso el modelo. Y lo que vamos a hacer es crear una propiedad acá llamada modelo de tipo modelo persona. Le ponemos modelo. Entonces cuando se reciba ese parámetro, también lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que this modelo va a ser igual al modelo que yo estoy enviando como parámetro.
Entonces aquí ya guardo yo la referencia de la referencia de memoria del modelo de datos de la tabla persona. Ahora, esta propiedad es privada y yo la necesito usar en ventana agregar porque la estoy creando en ventana agregar. Entonces recordémonos que acá las propiedades no se heredan, sino realmente los métodos públicos. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un gears y cells de modelo y la vamos a generar. Entonces con esto ya tengo opción a tener la propiedad modelo. Ahora sí, me voy a ventana agregar. Aquí, pero acá uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok, el constructor también espera recibir ese modelo. Bueno, entonces vamos a tener que crear esa propiedad acá. Y vamos a importarla también acá. Import org Edwin modelo persona. ¿Sí? Aquí también se lo mandamos al constructor. Esa propiedad. Y vamos a crear acá. Vamos a hacer esto que hicimos acá en agregar, en la ventana padre. ¿Sí? Bueno, aquí se lo mandamos al constructor. Y el constructor de... Bueno, realmente el que vamos a instanciar es ventana agregar alumno. Por lo tanto, no sería necesario que nuestra clase padre recibiera ese parámetro, porque no lo va a necesitar. Entonces vamos a hacer este cambio. Vamos a crear este modelo acá. Esto lo tenía que haber creado en la ventana persona acá. ¿Sí? Listo. Y este señor, cuando reciba este parámetro, lo va a guardar, y este ya no va a recibir ningún parámetro tipo modelo persona. Entonces acá, ahí estamos. Esto sería así. Perdón, esto lo tenía que haber hecho en ventana agregar alumno. Entonces recibimos el modelo y este modelo se guarda, se recibe en el constructor y se guarda en la propiedad de la clase. Entonces ya con eso ya tenemos referencia al modelo. Ahora sí, en vez de invocar acá directamente a este señor, vamos a invocar de modelo el método agregar. Y con eso ya automáticamente pasa por el modelo, el agregar el objeto, se detecta el cambio y actualiza la información en el modelo. Muy bien, ahora aquí al momento de instanciar, esto vamos a quitarlo acá porque ya no, estos métodos ya no son necesarios. Vamos a guardar. Y en ventana persona vamos a tener que mandarle como parámetro la propiedad modelo de la clase la propiedad modelo que tenemos de la clase persona. Se lo pasamos, démonos cuenta que estamos instanciando la ventana agregar alumno, que recibe el título, el alto, el ancho, el alto y el modelo. Entonces, si nos vamos a ventana agregar alumno, se reciben estos 4 parámetros, ¿sí? Y se mandan los primeros 3 al constructor del padre, que sería ventana agregar, y el cuarto parámetro, que sea modelo, se guarda localmente la referencia en la propiedad modelo, y con este ya me sirve para agregar directamente ese objeto nuevo. Veamos ahora cómo funciona. Entonces, tenemos acá 2018-001 Tumax Edwin Informática.
Y acá pues cualquier fecha de nacimiento sería buena. No lo estamos validando. Entonces damos a guardar, objetos guardados, y vean, ya aparece ese objeto guardado automáticamente. Y es así como logramos actualizar eh, nuestra tabla y nos permite almacenar la información. Ahora, ¿dónde se logra ver el polimorfismo? Si se dan cuenta, yo creé acá un objeto de tipo alumno, lo instancié, le seteé los valores, mandé a llamar al método agregar, mando el objeto, y en el modelo, démonos cuenta acá en modelo persona, el método agregar recibe un objeto de tipo persona, porque el método agregar de persona controller solo permite recibir objetos de tipo persona. Y estos, si nos vamos a la clase, ¿sí? Acá, démonos cuenta que se recibe en el método agregar el objeto y se guarda en la lista de tipo personas que está definido como solo personas. Si se dan cuenta aquí, automáticamente se ve reflejado el polimorfismo porque el objeto alumno, que es el que estamos nosotros creando acá por medio de la herencia, ¿sí? Por medio de nuestra herencia, permite en este caso visualizar, vamos a verlo acá, por medio de la herencia nos podemos dar cuenta acá de que la clase persona extiende, la clase alumno, perdón, extiende clase persona, por lo tanto ese objeto alumno, así como es un objeto de tipo alumno, a la vez es un objeto de tipo persona por el concepto o el principio de la herencia, ¿verdad? Entonces por eso es que logramos almacenar ese objeto directamente en nuestra colección. Y acá ya teníamos pues, prácticamente eh, creado la parte de agregar un alumno.